Hace unos meses atrás, los hermanos de Byte y este canal hicimos una colaboración en video acerca del liberalismo teológico y cómo el mismo, como sistema teológico, posee cierto tipo de problemas inherentes adentro de sí mismo. Bueno, en esta nueva ocasión y en esta nueva colaboración con los hermanos de Byte, nos gustaría traer sobre la mesa el opuesto extremo del liberalismo teológico y ver cómo el mismo también posee cierto tipo de problemas inherentes adentro de sí mismo, es decir, el fundamentalismo teológico. Pero antes de que entremos en detalle acerca del fundamentalismo teológico, es importante que definamos qué es el fundamentalismo teológico. El fundamentalismo teológico, al igual que el liberalismo teológico, no es fácil de definir porque diferentes tradiciones lo definen de manera distinta. Por ejemplo, una de las críticas que recibimos en el video anterior, el cual puedes ver en el enlace adjunto en este video arriba, es que nuestra descripción sobre la teología liberal no era una acertada y que, por ende, nuestra crítica no era aplicable. Es por esto que es importante aclarar que en este video, al igual que en el video sobre el liberalismo teológico, nuestra intención no es proveer una crítica detallada del movimiento o negar las contribuciones positivas del movimiento, sino proveer una crítica general e introductoria de su versión más explícita y problemática. Dicho sea de paso, en este video nos concentraremos en el entendimiento contemporáneo del fundamentalismo, no en su concepción original. Para entender la historia detrás del fundamentalismo, tienen que ver el video de Byte, adjunto en la descripción de este video. En todo caso, recordemos que en este canal no estamos tratando de finalizar conversaciones, sino comenzar conversaciones sobre la fe, la teología y la cultura. Pero bueno, ¿qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo teológico es una postura ultraconservadora que, en esencia, tiende a adherirse a las enseñanzas de la Biblia de una manera literalista, simplista y estricta, muy a menudo ignorando el género literario de los textos bíblicos, detalles gramaticales, lingüísticos, históricos, culturales o incluso la intención autorial detrás del texto bíblico. Sin embargo, la característica más emblemática del fundamentalismo teológico, como lo conocemos hoy en día, es la creencia en la superioridad inherente de su propio purismo doctrinal. Es por esto que el fundamentalismo como lo conocemos hoy en día, más que una posición teológica, es una actitud que ha cruzado todas las barreras ideológicas, culturales y políticas. Hoy en día, de hecho, no solamente se habla de fundamentalistas cristianos, sino de fundamentalistas ateos, seculares, políticos o ideológicos. Porque al final del día, el espíritu del fundamentalismo se mira en el espejo y solamente puede ver purismo doctrinal o ideológico. Por ende, cualquiera que se desvíe de su concepción doctrinal se encuentra en un grave error en el mejor de los casos o estaría cometiendo una herejía en el peor de los casos. En otras palabras, el fundamentalista tiende a creer que todas sus creencias son fundamentales para cualificar como un adherente puro o incluso verdadero de su respectivo dogma. Pero bueno, en este video no es nuestra intención abundar sobre el fundamentalismo en otras corrientes de pensamiento, sino concentrarnos en el fundamentalismo teológico. ¿Cuáles son algunos de los problemas más obvios y contraproducentes a la fe cristiana dentro del fundamentalismo teológico? Y de nuevo, tengan en cuenta que en esencia el fundamentalismo teológico, mucho más que una posición teológica, es una actitud teológica. A diferencia del liberalismo teológico, el problema central del fundamentalismo no es uno doctrinal, aunque sí los tiene. El problema central del fundamentalismo teológico es uno de práctica. Interesantemente, muchas de las personas que se adhieren a distintas versiones de la teología liberal suelen ser personas mucho más comprensivas, simpatizantes, caritativas y hasta dispuestas a tener conversaciones cordiales en donde estar en desacuerdo es permitido. Lamentablemente, dentro de muchas comunidades fundamentalistas, este no suele ser el caso. He aquí pues una lista de 6 síntomas o problemas que suelen ser
muy visibles dentro de comunidades fundamentalistas. Ahora, es importante aclarar que los siguientes síntomas del fundamentalismo teológico que estamos a punto de discutir no son ni absolutos ni tampoco son manifestados en todas las comunidades fundamentalistas. Al igual que con enfermedades reales, los síntomas suelen variar en cantidad e intensidad. Sin embargo, los síntomas más comunes dentro de comunidades fundamentalistas incluyen los siguientes. Una tendencia a elevar y centralizar doctrinas secundarias como si fueran doctrinas primarias. Dentro del fundamentalismo teológico es muy común ver a cristianos elevar doctrinas que son argumentalmente importantes como si fueran el Evangelio. Por ejemplo, a veces los cristianos tenemos diferencias doctrinales sobre el bautismo, los dones espirituales o el fin de los tiempos, pero ninguna de esas posturas es el Evangelio o la marca de un verdadero creyente. Una tendencia a demonizar, marginalizar y cancelar a todo aquel que difiera de sus interpretaciones teológicas. Esta tendencia es lógicamente consistente con la tendencia anterior. Si yo trato todas mis posturas teológicas como si fueran el Evangelio, entonces es muy fácil ver a todos los que no son como yo, como cristianos muy maduros o incluso como falsos cristianos y por ende, dentro del fundamentalismo, otros suelen ser demonizados, marginados o cancelados. Una tendencia a relegar la acción social a un segundo o tercer plano en el mejor de los casos y demonizarla y caracterizarla como una práctica liberal en el peor de los casos. No es coincidencia que este suele ser el caso dentro de muchos grupos fundamentalistas. Después de todo, el fundamentalismo históricamente fue una reacción al liberalismo teológico, el cual se enfoca mucho en la acción social. Pero si queremos un cristianismo robusto y consistente, no podemos escapar de todos los pasajes en la Biblia que nos llaman a amar a nuestro prójimo. Por ejemplo, en la sección autobiográfica de Gálatas, el apóstol Pablo nos narra parte de su reunión con otros pilares dentro de la iglesia primitiva para discutir el contenido de su evangelio. Dentro de dicha reunión, Pablo nos cuenta que todos, incluyendo a los apóstoles Pedro y Juan y Santiago, estaban de acuerdo en qué consistía el evangelio y lo único que le pidieron a Pablo fue que se acordara de los pobres. A lo cual el apóstol Pablo añadió que él estaba deseoso de hacer de todos modos. Como pueden ver, la acción social era un componente muy importante para la iglesia primitiva. Una tendencia hacia el antiintelectualismo como una virtud en vez de un mal social. Usualmente las experiencias y el emocionalismo reinan sobre el intelecto y cualquier expresión o interés para con temas académicos son vistos de manera sospechosa. Una de las razones por la cual el fundamentalismo teológico suele tratar a la Biblia de manera simplista y literalista es debido a esta tendencia anti-intelectual. Usualmente se utiliza 2 Corintios 3:6 como una especie de mantra para probar que el intelectualismo es un vicio, porque la letra mata. Pero en contexto, en este pasaje, la letra no es el intelecto o la erudición o el escudriñar las escrituras. En contexto, el apóstol Pablo cuando habla de la letra está hablando del pacto mosaico, del antiguo pacto, de la ley del Antiguo Testamento. No estaba hablando para nada de la erudición o el intelecto. El mismo apóstol Pablo era un erudito que recibió una educación increíble para sus tiempos y Dios lo usó grandemente. Jesús mismo dijo que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Una tendencia a elevar el intelecto sobre las experiencias y las emociones. Usualmente el intelecto reina sobre las emociones y cualquier expresión emocional es vista con sospecha. Interesantemente, en algunas comunidades fundamentalistas también podemos observar un síntoma totalmente opuesto al anterior.
Dentro de ciertos círculos fundamentalistas, el intelecto suele operar o funcionar como la reina de las virtudes y las emociones suelen ser relegadas a un segundo plano. A veces, en teología, esta tendencia la conocemos como una ortodoxia muerta, porque tiende a haber un énfasis desenfrenado en el pensamiento correcto, pero no necesariamente en las actitudes, afectos o emociones correctas. Dios nos creó como seres intelectuales, emocionales y espirituales, y todas estas esferas deben ser abrazadas simultáneamente. De nuevo, Jesús nos invitó a amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y alma. Una tendencia a demonizar la cultura popular. Finalmente, el fundamentalismo teológico tiende a demonizar a la cultura popular. En este caso, cuando hablo de demonizar, no estoy utilizando la palabra en su sentido más amplio, como en los síntomas anteriores, pero en su sentido más estricto. Es decir, dentro del fundamentalismo teológico existe una tendencia a caracterizar de satanista u ocultista cualquier ícono cultural del momento. Si otros cristianos que abrazan el Evangelio pero que creen un tanto diferente a ellos son vistos con sospecha, ¿cuánto más la cultura que es abiertamente no cristiana? No me malentiendan, ciertamente hay muchas tendencias o realidades dentro de todas nuestras culturas que deberían preocuparnos mucho, pero también hay muchas evidencias de la gracia común de Dios en todas las culturas, e incluso algunas de las cosas que sí podemos catalogar como problemáticas o pecaminosas no son necesariamente ocultistas. En pocas palabras, el fundamentalismo teológico tiende a ver satanismo y ocultismo en todos lados. Esta es una actitud muy lamentable porque además de desacreditar el testimonio de la iglesia al catalogar erróneamente X o Y como ocultista, la iglesia pierde la oportunidad de confrontar a X o a Y bíblica y debidamente. Pero ¿qué tal si el problema fundamental detrás de algunos artistas o de diferentes elementos culturales no es que son ocultistas, sino que habitualmente su arte o su cultura celebra el escapismo, la misoginia, el sexismo, la hipersexualización, la cultura de abuso de sustancias, la cultura de violencia o la exaltación del amor romántico como el bien sobre todos los bienes? Francamente, si quisiéramos desarrollar una demonología balanceada, entenderíamos que Satanás hace mucho más daño a nuestras culturas a través de narrativas seculares como las que acabo de mencionar que a través de narrativas ocultistas. Solo queda decir una cosa más. Este video no se hizo con la intención de atacar a personas, sino a una corriente de pensamiento. En este canal no discutimos a personas, discutimos ideas. Y también cabe recalcar el hecho de que yo personalmente he sido grandemente bendecido por personas de corte fundamentalista, personas que aman a Dios, aman a su prójimo y aman el Evangelio. Y es mi oración y mi deseo que juntos podamos ayudarnos los unos a los otros a amar a Dios y a nuestro prójimo mucho más. ¿Qué otros síntomas puedes discernir acerca del fundamentalismo teológico? Déjanos saber en la caja de los comentarios para que así podamos continuar con esta importante conversación. Y tampoco olviden ver el video de los hermanos de Byte acerca de la historia detrás del fundamentalismo teológico, para que así puedan tener una idea de cómo y por qué surgió este movimiento. Pero bueno, nos vemos en el próximo video.